Estamos muy contentos de platicar con ustedes, a los amigos de Legal Cloud. Gracias por la invitación. Y pues el día de hoy vamos a platicar de las reglas misceláneas que otorgan facilidades fiscales. Las reglas administrativas las publica la autoridad fiscal, concretamente el SAT, y pues tienen varias finalidades. Pero dentro de ese cúmulo de reglas que se publican, hay varias reglas que otorgan tratamientos optativos para el cumplimiento de algunas obligaciones fiscales que pueden ser benéficas para algunos contribuyentes. Entonces, la idea del día de hoy de platicar de esas reglas. Yo les invito a ustedes que puedan participar, de hacer sus preguntas. Vamos a estar acá interactuando desde este momento hasta las 3 de la tarde. Vamos a hacer un receso, por ahí más o menos como a las 12:15, por ahí. Y bueno, pues vamos a convivir entonces de esta forma virtual con ustedes. Y pues estoy a sus órdenes. Ya me conocen, mi nombre es Alfredo Vivar y nuevamente agradezco la invitación acá de Legal Cloud por permitir estar acá en su casa a platicar con ustedes, a su foro, a su público. Pues gracias a todos. Estamos en confianza, por favor, pueden preguntar lo que gusten sobre el tema del día de hoy, desde luego. Bien, voy a comentarles entonces cómo vamos a trabajar la exposición. Vamos a ver aspectos generales de la resolución miscelánea, criterios o reglas relevantes en materia del impuesto sobre la renta, del Código Fiscal, del IVA, del IEPS, y algunos criterios normativos que considero en lo personal pueden generar algunos beneficios en términos de la interpretación que hace la propia autoridad sobre algunas disposiciones fiscales. No vamos a hablar de criterios no vinculativos, eso es tema de otro día, pero de los criterios normativos, algunos, déjenme decirles, por ejemplo, hay un criterio normativo en materia de deducción de vehículos. Bueno, la autoridad aclara, no hacía falta, pero qué bueno que se aclara para que no haya confusión sobre la deducción de las camionetas denominadas Picot. Estas no tienen ningún tope. Sabemos que los automóviles tienen un tope de deducción de 175,000 pesos. Bueno, hay un criterio normativo, se aclara que no tiene tope las camionetas Picot. Entonces, son uno de los ejemplos que vamos a ver respecto al anexo 7 de la resolución miscelánea de los criterios normativos. Entonces, es el temario que vamos a abarcar en esta mañana. Y de aspectos generales que vamos a ver, primeramente me gustaría que pudiéramos introducirnos un poco a la resolución miscelánea. La resolución miscelánea tiene su fundamento en el artículo 33, fracción primera, inciso G del Código Fiscal de la Federación. De ahí se fundamenta la resolución miscelánea. Actualmente las autoridades fiscales, no sé, se les ha dado publicarlo todos los años, prácticamente desde hace 3 o 4 años, con excepción del año antepasado, pero les gusta publicar la resolución miscelánea el Día de los Inocentes. El día 28 de diciembre del 2019 se publicó la del 2020 y así ha sido en los últimos años. Yo recuerdo hace bastantes años, por ahí los años 90, todavía por el 2000, se publicaba a mediados prácticamente del año, por ahí por el mes de mayo, y tenía una vigencia hasta el otro año. Y durante el año pues había varias modificaciones y se publicaba constantemente. Llegué a ver alguna ocasión hasta 30 modificaciones. Hoy estamos a 19 de junio y oficialmente solo tiene una modificación la resolución miscelánea del 2020 y ahí un proyecto de modificación, sería la segunda modificación que está en proyecto, un anteproyecto. Y el truco ahora es que se publican varias modificaciones al anteproyecto. Y después de unas 6 o 7 modificaciones al anteproyecto, lo publica en el Diario Oficial de la Federación. Así tenemos que la última modificación se publicó, si no estoy equivocado, el 14 de mayo del 2020. Entonces,
pues es una nueva realidad también fiscal sobre la publicación de estas reglas. Podemos observar lo que señala este inciso G de la fracción primera del 33 del Código Fiscal, en el que establece que las autoridades fiscales publicarán de forma anual estas disposiciones administrativas. Bien, por otra parte, tenemos también que identificar qué es la resolución miscelánea. Bueno, en términos de lo que establece esta misma disposición normativa, vamos a encontrar que la resolución miscelánea da a conocer criterios. Así encontramos los criterios normativos contenidos en el anexo 7 de la resolución miscelánea, el anexo 3 que contiene criterios no vinculativos o prácticas fiscales indebidas, como se le llama también, otros le llaman versos satánicos, eso está en el anexo 3 de la resolución miscelánea, da a conocer procedimientos. En nuestras leyes fiscales aproximadamente existen como 400 trámites fiscales que se deben de hacer. Y la resolución miscelánea establece cómo se deben de hacer esos trámites fiscales. De hecho, hay un anexo que es el anexo 1A que contiene fichas de trámites y son muy ilustrativas porque señala quiénes lo presentan, cuándo lo presentan, qué requisitos debe de cumplir, cómo debe de presentarlo. Lo encontramos en ese anexo 1A de la resolución miscelánea. De ahí es importante recomendar que si se tiene duda de cómo realizar un trámite fiscal, se recurre al anexo 1A, porque en ese anexo vamos a encontrar todo el procedimiento para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Voy a ponerles un ejemplo, un trámite para realizar un aviso de liquidación de una sociedad. Vamos a encontrar una ficha donde viene el procedimiento. Otro, por ejemplo, a las empresas del mezcal y todas las bebidas alcohólicas están obligados a realizar un trámite que se denomina padrón de inscripción al contribuyente de bebidas alcohólicas. Este padrón se obtiene en el SAT y es la ficha 23/IETS del anexo 1A, donde viene el procedimiento para la realización de ese trámite del padrón. Así podemos encontrar todos los trámites fiscales están en este anexo 1A. Luego entonces, la resolución miscelánea da a conocer sus procedimientos. Sería ocioso que la ley o el reglamento estableciera los procedimientos. Encontramos en la ley la obligación de realizar estos trámites o el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pero en reglas administrativas nos dice cómo debemos realizar los trámites o presentación de las declaraciones. Por otra parte, encontramos que también la resolución miscelánea da a conocer interpretaciones que realiza la autoridad sobre las disposiciones fiscales y precisamente lo encontramos en el anexo 7 de la resolución miscelánea y varias reglas que permite dar a conocer el alcance que tiene una disposición fiscal. Ya lo habíamos dicho sobre trámites y procedimientos que se regulan en esto. Bien, es importante también tener presente sobre los tipos de reglas. Hay reglas optativas, que es la mayoría. Hay reglas obligatorias, reglas ilegales y reglas inútiles. Las reglas optativas son muy importantes porque esta es la que nos puede permitir tener ciertos beneficios o ventajas en relación a lo que establece la propia ley. Es bien importante identificarlas. Déjenme ponerles 3 ejemplos. En el Código Fiscal, encontramos que en el artículo 23 del Código Fiscal establece la obligación de que cuando se realice una compensación de saldos a favor, el contribuyente está obligado a presentar un aviso de compensación dentro de los 5 días siguientes a la declaración donde se realizó la compensación. Sin embargo, vía regla administrativa se establece que se podría liberar de esta obligación siempre y cuando el origen del saldo a favor y la aplicación se haya realizado en la misma vía de declaraciones y pagos. Ahí encontramos una liberación de una obligación, que en principio el Código Fiscal nos obliga a presentar el aviso de compensación, pero la regla nos libera de esa obligación.
Es una opción que tienen los contribuyentes. Encontramos en el caso del impuesto sobre la renta, la deducción del mobiliario y equipo, conforme a la propia ley de renta, se deduce al 10% al año. Pero hay una regla que establece que en lugar del 10% podría ser el 20%. O sea, en lugar de 10 años, 5 años. Aquellos que adquieran equipos y lo den en comodato a sus clientes para que sus clientes exhiban ahí sus productos. Lo vamos a encontrar en empresas refresqueras, empresas cerveceras, que colocan refrigeradores en las instalaciones de sus clientes, otorgan en comodato estos equipos y ahí los tienen, ahí exhiben sus productos. Bueno, pues esas inversiones se podrán deducir al 20% en lugar del 10%. Claro, ese es un beneficio que establece la ley la resolución miscelánea en materia de renta. ¿De acuerdo? En materia del IVA vamos a encontrar por ahí la obligación que tienen todos los contribuyentes que son sujetos del IVA de enviar la DIOT. Bueno, pues vamos a encontrar reglas que permitan liberarse la obligación de enviar la DIOT. Y así, bueno, son algunos ejemplos. Esas son reglas optativas. Vamos a encontrar al rubro, al inicio de la regla, nuevamente señala, los contribuyentes podrán, está haciendo ahí una facilidad la regla. Vamos a encontrar reglas obligatorias. Las reglas obligatorias, pues pudiéramos decir que pudieran ser cuestionables. Sin embargo, es un tema ya resuelto por los tribunales desde muchos años atrás, en el sentido de que una regla administrativa podría establecer el cumplimiento de una obligación legal siempre y cuando haya la norma habilitado a la regla administrativa, a la autoridad administrativa, para que regulara el cumplimiento de una obligación. Pareciera ser que establece una obligación, en realidad lo que puede estar estableciendo es el cumplimiento de una obligación que le delegó la propia norma. Esto se le conoce como cláusulas habilitantes. Cuando la norma le delega a la autoridad administrativa para que regule un procedimiento, el cumplimiento de una obligación, sí lo puede hacer. Déjenme ponerles un ejemplo. Encontramos en el artículo 28, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, la obligación de enviar de forma mensual la contabilidad. Dice esta fracción cuarta, en los términos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general. Lo que está haciendo entonces la fracción cuarta del 28 del Código Fiscal es habilitar a la autoridad administrativa para que regule el tipo de información que se debe de enviar al SAT, el plazo que se debe de cumplir con esto. Y bueno, entonces surge una regla administrativa que está regulando qué tipo de información se debe de enviar, y en regla vamos a encontrar que se debe de enviar un catálogo de cuentas, que se debe de enviar una balanza de comprobación, que establece los plazos para enviarlo. Entonces, aparentemente la regla está creando una obligación, en realidad no, está regulando el cumplimiento de una obligación que le habilitó la propia norma. Y así vamos a encontrar muchas otras. Entonces es importante tenerlo presente. Ahora, hay reglas ilegales. Yo creo que el ejemplo de una regla ilegal muy comentada pues en estos días, déjenme platicarles un poco y manera de ejemplo. Una reforma en el año 2020 es en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 27. El artículo 27 del Código Fiscal de la Federación fue reestructurado totalmente en el año 2020. Ahora contiene 4 apartados, y el apartado B del Código de este 27, en la fracción séptima,
fracción sexta del apartado B del 27, se establece la obligación de informar cuando haya cambio de accionista.